Grabar. Súper. Y ahí en el fondo se irán sumando. Sí, se van a ir sumando a poco, así que voy a dar comienzo. Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida de parte de la Dirección de Extensión, Educación Continua y Comunicaciones del Instituto de Filosofía UC. La charla del día de hoy titulada Creando el Futuro Hoy se realiza en el marco informativo del curso de extensión impartido por el Instituto de Filosofía que lleva el mismo nombre. Este curso tiene como propósito formar a los participantes en la metodología de filosofía para niños, conociendo su origen, su implementación en el mundo y sus metodologías, con la finalidad de desarrollar transformaciones significativas en la relación enseñanza-aprendizaje. Antes de comenzar, les pido apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. Antes de comenzar, voy a presentar brevemente a nuestros expositores. Enrique Muñoz, jefe del programa, es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Chile, magíster en Doctrina y Ética Social por la Universidad Alberto Hurtado y doctorado en Filosofía por la Universidad Alberto Ludoviciana de Friburgo, Alemania. Actualmente es docente de pregrado y posgrado en Antropología Filosófica, Ética, Filosofía Moderna y Contemporánea en la Facultad de Filosofía de la UC. Tenemos también a Cristina Pastán González, parte del equipo docente del programa, es licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Chile, máster en Comunicación y Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, coach certificada por Newfield Network, fundadora y presidenta de la Fundación Educacional WeLove, miembro de Dialogue Works International, directora ejecutiva de Dialogue Works Chile, trainer certificada en Thinking Moves, Filosofía para Niños nivel 1, 2 y avanzado, y también es miembro del International Council of Philosophy with Children y del European Foundation of the Advancement of Doing Philosophy with Children. Ana María Vicuña Navarro, parte del equipo docente del programa, es profesora de Estado en Filosofía por la Universidad Católica de Chile, Master of Arts in Classics por la Universidad Estatal de Pensilvania, especialista en Filosofía para Niños y capacitada por Matthew Lipman, creador del programa de Filosofía para Niños, en Montclair State University, Estados Unidos. Es profesora asociada adjunta a las facultades de Filosofía y Letras de la UC, donde enseña ética, griego clásico y seminarios de filosofía para niños. También es trainer certificada en las metodologías de filosofía para niños y niñas y Thinking Moves de Dialogue Works International. Luego de la exposición de los profesores también tendremos unos minutos, un espacio para realizar preguntas que las pueden hacer a través del chat o a mano alzada. Y ahora sí, después de esta presentación, damos comienzo a la charla. Muchísimas gracias, Javiera, por tu presentación y por abrir este espacio. Y también quiero agregar y agradecer a la Facultad de Filosofía por darnos la oportunidad de este curso y de esta charla para presentar de modo general e introductorio lo que va a ser el curso que empieza la próxima semana, ya que claramente quedan todos invitados. Quisiera agradecer también al equipo de Educación Continua de la universidad, que ha hecho un maravilloso trabajo para que estemos hoy aquí. Miriam Ramos, Juana Silva, Carolina Acuña y por supuesto a Javiera Arias. Bueno, y con eso darles también la bienvenida a todas y todos que están aquí, que sabemos que hay mil cosas que todos tenemos y tienen que hacer, y se agradece la motivación y el interés por compartir este espacio con nosotros y aprender un poco más de lo que es esta metodología. Les quiero contar un poco cómo va a funcionar la estructura de esta charla. Más que una charla expositiva, va a ser una conversación, un diálogo, porque de eso se trata esta metodología, de aprender a dialogar, de compartir, y entonces vamos a ir haciendo una serie de preguntas a Enrique, a Ana María. Después vamos a tener un espacio también para
preguntas de ustedes. Vamos a ver de acuerdo al tiempo, porque tenemos que ser bien rigurosos con eso, si alcanzamos a hacer 2, 3 preguntas, pero lo que sí nos comprometemos es que todas las preguntas que queden en el chat las vamos a guardar y las vamos a abordar durante el curso en la medida en que estén relacionados con uno u otro de los temas que ahí tratemos. Entonces, para empezar, quiero preguntarle a Enrique, ¿por qué crees tú, o cómo ves tú que se da esta amplitud, esta apertura desde la Facultad de Filosofía hacia esta disciplina, hacia poner la mirada en lo que son los establecimientos educacionales, desde, como dice bien el nombre, desde los 3 a los 18 años, que generalmente la facultad se la ve, ¿no?, en lo que son estudios universitarios, y ahora empieza a poner el foco de una manera más intensa, si bien Ana María lleva ya su tiempo enseñando esto en la facultad, pero ahora la facultad se abre a los colegios. ¿Qué crees tú que ha significado ese giro? ¿Cómo se ha dado? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Ana María, buenas tardes, Cristina y Javiera, y al equipo que colabora esta tarde. Bueno, en primer lugar, como decía Javiera, a nombre de la facultad, darles a todas y a todos la bienvenida a esta conversación, a esta motivación para el curso que hemos estado diseñando. A mí me toca ser un poco la cabeza de un proyecto donde de alguna forma lo que queremos representar es el trabajo que en parte la Anita María y relevar el trabajo que la Anita María ha venido haciendo desde hace muchos años en el tema del tema de filosofía para niños. Como tú decías bien, Cristina, la idea de acercar a la Facultad de Filosofía a una dimensión que en general en las facultades de filosofía en Chile se ve, hay que decirlo, digamos, como parte como un ámbito más descuidado. En general las facultades se preocupan de la formación de los licenciados en filosofía o del tema del posgrado, pero creo que cada vez más, yo diría, en especial desde lo que fue la última reforma al ámbito de los estudios de filosofía en tercero y cuarto medio, que se extendió también a toda la educación profesional, se ha visto y hemos visto en la facultad también bajo la dirección del decano Page, la necesidad de que la filosofía, de la educación, la formación filosófica no quede reducida ni a la universidad ni a ciertos grados académicos, sino que también tenga que ver con lo que se desarrolla en las aulas, en los distintos establecimientos. Y yo creo que de alguna forma, Cristina, lo que pasa con esto es que empezamos a saldar una deuda que también la facultad, la universidad tenía pendiente, es decir, el vínculo con el sistema educacional en general y en particular el vínculo con la formación de personas y de profesores de distintas áreas en el ámbito de la filosofía para niños. Eh, Eso. Y como dice Bastián, efectivamente la filosofía ocupa, digamos, dice él, un espacio importante en el desarrollo de los colegios técnicos, económicos e industriales. Efectivamente, así desde la última reforma es un ámbito que todavía está en exploración. Eso, Cristina, sería mi primera reacción a tu consulta. Buenísimo, muchísimas gracias. Y un poco en esa línea me gustaría también enganchar un poco desde otra mirada y preguntarte a ti, Ana María, hay una cita que hace la UNESCO hace un tiempo atrás refiriéndose a este tema, y la leo, dice: la educación debe brindar a niños y niñas los mapas de un mundo complejo y en agitación perpetua. La filosofía puede ser la brújula que permita navegarlo. Y no es menor que la UNESCO ponga a la filosofía en un contexto de niñas y niños, efectivamente sacándolo de este espacio, como decía Enrique, más bien académico. ¿Cómo ves tú esta relevancia de la filosofía puesta en estos espacios que claramente no nos estamos refiriendo a llevar a Platón o a Aristóteles a las mentes o a las conversaciones de las niñas y niños? ¿Cómo lo ves tú en este sentido?
Bueno, muchas gracias, Cristina, por la pregunta. También gracias a todos los asistentes. Encuentro fantástico que puedan hacerse un tiempo para escuchar un poco sobre temas que no son tan corrientes. La filosofía para niños, a pesar de que es vieja, podríamos decir, porque se inició a fines de los años 70 con Matthew Lipman, sigue siendo sumamente joven, sigue siendo innovadora, sigue teniendo mucho que ofrecer. Y yo creo que eso es lo que la UNESCO ha reconocido. La UNESCO ha dicho que la filosofía es como la clave de la libertad. Y eso tiene que ver con la estructura misma de lo que es hacer filosofía, entendido desde una perspectiva básica del diálogo. Lo que descubrió Matthew Lipman en los años, fines de los años 70, lo que lo motivó a crear el programa de filosofía para niños, es que la educación estaba siendo carente de sentido, que le estábamos entregando a niños y jóvenes una cantidad de contenido que los adultos consideramos muy importante, pero que no tienen nada que ver con su experiencia real y cotidiana y con sus necesidades e intereses cotidianos. Y entonces lo que él descubrió es que a través del diálogo y poniendo nuevamente en acción lo que es el diálogo filosófico, tal como lo practicó Sócrates en el siglo V de nuestra era, o sea, mucho antes de que nosotros tuviéramos idea siquiera de lo que iba a ser la filosofía. Eso él lo vio como el instrumento para enseñar y ayudar a desarrollar la capacidad de pensar por uno mismo. Y creo que en esa clave es donde la UNESCO vio el valor del pensamiento autónomo, el valor también del pensamiento cooperativo. Como tú, cuando dialogas con otra persona, enriqueces tu capacidad de ver las cosas. Y si lo haces en el marco de lo que es una comunidad de indagación, que es un concepto clave de filosofía para niños, es decir, dialogando entre varios, entre un grupo en comunidad, en que todos pensamos juntos, que es una de las ideas centrales del programa de filosofía para niños, entonces vas a desarrollar mucho más tu propia capacidad de pensar bien, de pensar por ti mismo, pero también esa empatía necesaria para entendernos en comunidad y para vivir en comunidad. Y por eso también creo que la UNESCO valora tanto la filosofía, instituyó el Día de la Filosofía, una vez al año se celebra el Día de la Filosofía, y tiene muchos escritos en los cuales releva esa función de la filosofía como liberadora y como lo que nos hace abrir la mente a la vez a los problemas complejos de la sociedad y ser capaces de responder a los desafíos del mundo actual, del mundo en el que a cada uno nos toca vivir. Y eso yo creo que sería, en resumen, lo que yo puedo contestar a lo que tú me dices. Tengo millones de cosas que quisiera decir, pero no quiero apropiarme del micrófono. Así que gracias. Sí, está Si bien, me permite, para eso el curso. claro, si Para me permites profundizar. también, Sí, por Cristina, favor. como para no hacerlo tan formal esto, Sí. y aprovechar lo que decía recién la Anita María respecto de establecer también comunidad. Yo solo quisiera comentar, no sé el nombre de la persona, porque por si quiere colocarlo después en el chat, nos dice una persona a través de su teléfono, me imagino yo, nos dice, la filosofía es también para niños, desde la edad preescolar, un poco lo que tú decías antes, los niños y las niñas son los primeros, Flora se llama, gracias Flora, son los primeros en hacerse las grandes preguntas acerca del sentido de la vida, solo para integrar un poco a la conversación a quienes están presentes hoy día en la charla, justamente en la línea que tú querías plantear, Anita María, que esto se vaya armando una cierta comunidad y no sea una estructura tan de los profesores que están hablando y los estudiantes que están Exacto. recibiendo una determinada información, digamos. No, perdón, Cristina, por meter la cuchara, así No, sí, no, sí que no está buenísimo y de hecho es tal cual y me gustaría anclarme a eso que dices y preguntarte en ese sentido, ¿cómo ves tú en estos escenarios pedagógicos? Tienes mucha experiencia en el mundo de la pedagogía, esta colaboración, ¿no? Este intercambiar, este participar de una manera
más conectada, menos formal, como tú mismo dijiste. ¿Cómo crees que eso puede llegar a ser un aporte, digamos? A mí me pasa que tan joven ya no soy, digamos, pero si yo me recuerdo de mi formación pedagógica en la Católica, hace 30 años atrás, apareció como el modelo de la educación activa. Es decir, justamente un poco lo que conversábamos recién, de pasar de que sea el estudiante meramente un receptor y que sea protagonista de su aprendizaje. A mí me llama la atención cómo ese modelo o ese paradigma todavía sigue apareciendo de una u otra manera, como dicho, quiero decirlo de otra forma. Pareciera que la visión tradicional de la enseñanza, es decir, el profesor que está adelante, el profesor que es el que le va a abrir los caminos o el que efectivamente va a traer una especie de verdad a los estudiantes y no una especie de conocimiento que, como decía la Anita María, se construye en comunidad, en que nosotros podemos hacernos preguntas y tratar de responderlas en conjunto. Ese modelo más tradicional del que probablemente muchas y muchos de nosotros fuimos formados, sigue muy fuertemente presente en la formación, me imagino yo, de la educación básica y media y también muy fuerte en la universidad. Entonces yo diría, eh, la posibilidad de cuestionar ese tipo de modelo, de buscar metodología y métodos distintos que permitan justamente reconocer en alguien, desde un niño, niña o adolescente, desde los 3 hasta los 18 años, alguien que puede tener capacidades de asombrarse, de preguntarse, etcétera, y creo que es súper interesante, digamos. Sí, sí, y voy a leer lo que plantea Bastián, sumando un poco a lo que estás diciendo. Dice: según el contexto educacional que tienen los niños, adolescentes, hay ciertas habilidades básicas que logran ser sumamente importantes para el desarrollo del pensamiento filosófico, como es hablar, dialogar, opinar, expresión de ideas, formular ideas. Por eso creo que la filosofía con niños podría ser una clave para que florezca un tipo de pensamiento que es contingente a lo que sucede hoy, lo rápido e imprevisible del mundo contemporáneo. Y quiero anclarme un poco a lo que dice Bastián para preguntarte algo, Ana María, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con esto imprevisible, con lo que hemos aprendido a través de esta pandemia y las cosas que han ido surgiendo los últimos años, y que es que, claro, las certezas empiezan a desaparecer en el mundo y cada vez nos enfrentamos a una realidad de incertidumbre mayor para la que probablemente no estamos preparadas y preparados. Ha sido complejo, sobre todo en contextos académicos y escolares. Nos dimos cuenta que esta pandemia puso sobre la mesa realidades, estructuras que ya no condecían con lo que se necesitaba, ¿no? ¿Cómo sientes tú que este programa, que lo que es el programa de filosofía para niñas y niños, puede ayudar a los docentes a empezar a manejar esta incertidumbre? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Bueno, larga y compleja de responder tu pregunta, súper interesante. Yo me voy a tomar de lo que decía Enrique recién sobre la educación activa. No quiero dejarlo pasar. Me parece que, si bien surgió hace tanto tiempo la idea de una educación activa, no se ha llevado a la práctica plenamente. Estamos muy lejos y notablemente en las facultades que enseñan a los profesores, las pedagogías, las facultades de educación y en las mismas carreras universitarias en general, no se aplica esa educación activa. Uno ve poco diálogo y ve más bien una educación desde alguien que sabe a alguien que no sabe. Y yo creo que eso también influye en la parte afectiva. Y ahí lo conecto con lo que tú decías. Me parece que uno de los grandes aportes de Lippmann fue reconocer que en el proceso de aprendizaje y en la creación de una comunidad no solamente hay un elemento intelectual, que es muy importante, que tiene que ver con conectarse con
nuestras inquietudes, nuestras curiosidades y con cómo vamos dando razones para poder intercambiar nuestras distintas visiones, sino también tiene que ver con cómo nos sentimos en relación a los demás y en relación a nuestra propia manera de pensar. Él llamó a eso el pensamiento cuidadoso o caring thinking, el pensamiento que incluye el que la otra persona me importe. Y eso yo creo que tiene un alcance fundamental en ética, en ser capaces de transformar ese principio de que tenemos que respetar la dignidad de todos los seres humanos por igual, en algo que es vivo, que nosotros sentimos con el otro, lo que nosotros solemos llamar como empatía y generalmente lo reclamamos como falta. Oh, qué falta de empatía, o esa persona no tuvo empatía conmigo y me trató mal. Eso yo creo que se cultiva desde, como decía alguien del público, desde la más tierna infancia, desde los niños más chicos. Lo que se aprende en filosofía para niños al construir una comunidad de indagación es esa parte afectiva que va junto con el gozo del conocimiento, con el gozo de descubrir. Y en relación a la segunda parte, que es lo dañado de nuestra sociedad, creo que si bien es humilde, creo que es importante partir desde lo pequeño, es decir, educar a las nuevas generaciones en ese cuidado, en ese respeto, en ese importarnos el otro. Alguien que ha pasado por una educación de ese tipo va a tener mucho menos tendencia a ser violento. Los seres humanos tenemos también incorporado esa capacidad de agresión y hemos tenido guerras y matanzas a lo largo de toda la historia. Pero hoy día estamos todos de acuerdo en que necesitamos vencer ese impulso y necesitamos ser capaces de dialogar. Y para eso, Filosofía para Niños nos da las herramientas, nos da la capacidad de escuchar, en primer lugar. Ahora que estamos llenos de debates, nos damos cuenta de lo difícil que es para algunas personas escuchar a otras, no interrumpir. Si hacemos filosofía con los niños, lo primero que aprenden ellos es eso, aprender a escuchar al otro. La capacidad de dialogar, de buscar un consenso o de saber decir por qué no estoy de acuerdo, cuáles son mis razones. Y ahí podemos ir construyendo acuerdos sobre la base de lo que en sí concordamos y sabiendo qué es aquello en lo que no concordamos. Y en ese sentido, filosofía también es una herramienta valiosísima para construir una sociedad de paz, cosa que también lo dice la UNESCO. Es decir, una educación para la paz, una educación para el respeto de los derechos humanos, pasa por el contenido de una enseñanza filosófica que sea concebida de esta manera, dialógica, en el marco de respeto, en el marco de construcción de una comunidad en que todos nos importamos unos a otros y que valoramos, que nos enriquecemos con el aporte de los demás y no a costa de los demás. Eso. Qué interesante, Ana María, que menciones en un minuto tu respuesta. Mencionaste el tema de la violencia, un tema que no es menor en nuestros contextos escolares. De hecho, hace muy poco salió un índice que fue bastante impactante, y es que post pandemia, digamos, este semestre que hemos pasado recién, aumentó un 60% con respecto al 2018-2019, la violencia en los establecimientos educacionales, algo que ha sido difícil de hacerse cargo, sobre todo cuando se ha puesto un énfasis en desarrollar estas habilidades socioemocionales que, como bien dices, parten por esta capacidad de escuchar y empatizar con el otro. Y me gustaría preguntarte a ti, Enrique, ¿cómo crees en tu experiencia que esta forma de pensar, esta capacidad de escucha, que es uno de los temas en los que también se va a profundizar en el curso, se hace relevante? Y esta escucha y este diálogo filosófico que tiene como ese apellido especial que lo hace diferente. ¿Cómo ves tú todo esto?
Sí, mira, muy en la línea, van a pensar que que está todo preparado las personas que nos están escuchando, digamos, pero en la línea de lo que decía la Anita María, yo creo que en parte nos ha pasado en la facultad, yo creo que nos ha pasado a algunos también, una cuestión que es bien relevante, que es dejar de reconocer que los profesores de filosofía estamos en general, o somos los únicos que tenemos la capacidad de desarrollar ciertas capacidades racionales. Entonces, que de alguna forma lo que tenemos detrás y lo que tenemos que desarrollar también es reconocer que todas las personas tienen la capacidad de desarrollar el asombro, todas las personas tienen la capacidad de desarrollar sus dimensiones críticas, todas las personas tienen la capacidad de formularse preguntas. Incluso uno diría, que es un poco la invitación del curso, y lo decía recién la Anita María, desde los 3 años en adelante. Eh, y yo diría que la diferencia fundamental está en, claro, en ciertos grados de intensidad. Lo que es obvio, puede ser una cosa que es obvia, pero en la diferencia que hay entre un niño de 3 o 4 años y la Anita María o yo, que somos profesores de filosofía, justamente está en cuánto tiempo le hemos dedicado al estudio o la intensidad o la profundidad con la que la hemos hecho, pero no está en que sea una actividad que solo yo o la Anita María podamos desarrollar, o tú, que también tienes formación filosófica, sino que yo creo que una de las cuestiones que a mí me parece interesante del curso es cómo esto no se restringe únicamente a profesores de filosofía del sistema escolar, sino que también se procura colocar un conjunto de habilidades que tú eventualmente podrías mostrarla o comentarle a las personas que están ahora presentes, que tiene que ver con una invitación que no está reducida o es exclusiva únicamente para aquellos o aquellas que hayan estudiado filosofía. Eso, Cristina. Claro, y va muy en la línea de lo que pregunta HP, que bueno, no sabemos quién Creo es que HP. Flora creo que se llama ella, si no me equivoco. ¿Flora es HP? Ah, bueno, Flora entonces, si no hemos aceptado, abre el micrófono y nos dicen que claro, que habla un poco de este aprendizaje colaborativo y el desarrollo de estas otras habilidades llamadas blandas. Y dice que, bueno, que ofrece un método que es un aporte más para fortalecer la pedagogía. Me nace un poco a partir de lo que dijiste, Enrique, de que no está solo circunscrito o acotado a los profesores de filosofía. Y claro, yo me imagino que dice, bueno, este programa están invitadas y invitados todas las personas que estén de alguna manera vinculados al mundo de la educación, incluso también apoderados que estén interesados en esta temática. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo enseño? ¿Cómo practico? ¿Cómo facilito este programa de filosofía para niñas y niños si yo no sé de filosofía? Necesito hacer un curso extenso, me basta con este curso de las 9 sesiones para empezar a facilitar, o va a ser una introducción teórica, que me imagino que son cuestionamientos que, claro, la gente pone filosofía como allá arriba, la mayoría, incluso a veces me imagino, Anita, que a lo largo de tu experiencia en todos estos años, que no son pocos, son ya 30 años en Chile promoviendo y debe ser de las personas que más sabe de esto en el país. ¿Qué pasa cuando llegas y dices la palabra filosofía en los contextos escolares? ¿Y qué pasa cuando te abres a formar a docentes que no tienen nada que ver con filosofía, pero quieren implementar esto? ¿Cómo es eso? Pues si les puedes contar un poco para que no vean como que no, esto se ve como algo imposible de abordar. Sí, es interesante porque depende mucho de la experiencia que la persona haya tenido con su propia formación. O sea, qué tipo de profesor o profesora de filosofía le tocó en el colegio. Hay personas que dicen, yo amo la filosofía, me encantaba en el colegio. No es la mayoría. La mayoría ponen cara de horror y dicen, oh, filosofía, pero es algo tan difícil, no es para mí. Y depende, yo creo, de esa experiencia. Y lo importante para nosotros es mostrarles que la filosofía es prácticamente connatural al niño y que la capacidad de asombro que está en el niño es la que nosotros tratamos de recuperar a través de la filosofía.
Me acuerdo la única vez que Lippmann estuvo en Chile, lo entrevistaron en el Mercurio, y una de las cosas que respondió ante una pregunta de qué es lo que era filosofía para niños, dijo que era que los filósofos habíamos institucionalizado la niñez, permitirnos volver a ser niños. Y somos filósofos porque nos permitimos seguir siendo niños, es decir, guardando esa capacidad de asombro y no dejándola de lado. Y eso tiene que ver con las preguntas que los niños se hacen y que generalmente los adultos no tomamos en cuenta. Le dijimos, ya no pregunte tanto, ya volvió con su pregunta rara, o le damos una respuesta que es una toma de pelo, en realidad no lo tomamos en serio. Y en cambio los filósofos se siguen preguntando esas cosas que ya nadie se pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Existe la felicidad realmente? ¿Qué es una verdadera amistad? Y eso uno lo puede vivir cuando se acerca al pensamiento de los niños. Yo tuve recién el semestre pasado la experiencia de tener un curso con alumnos de filosofía, y uno de los libros que yo les di a leer se llama El niño y la filosofía, que es un autor norteamericano, Gareth Matthews, que cuenta experiencias de pensamientos de niños y conversaciones de niños que son sumamente filosóficas y las relaciona con preguntas de los filósofos, y de cómo desde alguna voladura de un cabro chico se pueden sacar unas conclusiones increíbles. Les encantó a mis alumnos, y además, como tuvieron la experiencia de trabajar con niños, hicimos el curso, era de aprendizaje servicio, entonces prestamos servicio en una escuela cerca del campus San Joaquín. Vivieron esa experiencia de ellos llegar con toda una clase preparada y trabajar con los niños, y los niños les salían con unas preguntas increíbles y ellos estaban pero fascinados. O sea, estos niños me sorprenden, piensan tanto. Yo creo que eso se relaciona en gran parte con la capacidad de asombro y recuperar lo que Lippmann también dice, la curiosidad, la inquisitividad de Sócrates. Alguien que no se queda, o como el Principito, ¿no? Que nunca abandona una pregunta y sigue con la pregunta y sigue con la pregunta. Es algo propio de los niños, pero también es propio de los filósofos. Súper, gracias. Y me voy a linkear a eso para preguntarte, Enrique, claro, siempre hablamos que en los contextos escolares empieza a ser desde a medida que van creciendo, ¿no? Que van entrando ya básica, después media, el foco empieza a ser a que las alumnas y los alumnos tengan la capacidad de dar la respuesta correcta, ¿no? Y como que la pregunta siempre ha complicado un poco, como que desvía a lo mejor la clase hacia un lado que no era la programación de la profesora, el profesor, y en el fondo también ahora se ha puesto el énfasis en que la clase tiene que centrarse, ¿no? Este giro como la clase centrada en los alumnos, y pareciera que se está dando un espacio a sus voces, en que ya se está dando, se está dejando de que simplemente sus respuestas sean aquellas que los docentes quieren escuchar, y empezar a abrir esta posibilidad de, bueno, ¿qué hay en ti? ¿Cuál es tu voz? ¿Qué quieres realmente decir? ¿Cómo sientes que ha sido este cambio? ¿Sientes que efectivamente se está dando, que falta? ¿Cómo ves todo esto tú? Mira, ha sido, yo creo que para muchos profesores ha sido una especie de desafío, porque la filosofía, como bien lo decía la Anita María, tiene una cierta tradición, tienen los nombres, todas y todos más o menos los conocen a Sócrates, a Platón, Aristóteles, no sé, Heidegger, Nietzsche, Marx, por nombrar algunos. Y yo creo que el quehacer filosófico tiene mucho que ver con eso, y tiene que ver con el estudio de eso, pero eso no excluye, creo yo, que creo yo que es el punto que tú estás tratando de poner, Cristina, no excluye el desafío que uno tiene que tratar de hacer con las y los estudiantes, eh, que es el desafío de que ellos traten en lo posible de pensar por sí mismos. Ese es como el desafío que yo creo que está un poco, que uno lo vive en la universidad, pero que si uno lo traduce
al curso, qué distinto sería la vida universitaria, qué distinta sería digamos, la formación o el trabajo que uno tiene en la universidad si esa capacidad de pensar por uno mismo se hubiese empezado a desarrollar desde niño. Parece que estamos mucho más acostumbrados en el sistema escolar, en términos generales, por supuesto habrán excepciones y proyectos educativos que son diversos, a repetir, ya muchos de las personas que están en el chat lo decían antes, algunas de las personas, a repetir los contenidos. Y parece que nos evaluamos, estamos muy acostumbrados y parece que uno es exitoso en la medida en que mejor repite los contenidos que el profesor planteó. Y repite casi literalmente coma y dos puntos, digamos, según lo dijo el profesor. Para mí también ha sido un aprendizaje, justamente, yo creo que como colocarles el desafío a las y los estudiantes respecto de cómo, insisto, les decía antes, ellos pueden desarrollar sus propias ideas. Y lo decía antes la Anita María, cómo incluso se puede ver en niños tan pequeños, de 6, 7 años, cómo ellos tienen una cierta visión sobre el amor, sobre la vida, sobre la familia. Ellos tienen una interpretación sobre el mundo que están viviendo. También como nosotros experimentaron la pandemia y eso les hizo revincularse con sus familias, con sus casas. Entonces, creo que es una cuestión bien interesante cómo uno puede lograr desde pequeño, desde pequeña, digamos, esa posibilidad de que estimular el pensamiento propio y un pensamiento propio, no en el sentido, que entiéndanme bien, no en el sentido de un pensamiento egoísta, sino porque es mío, sino que un pensamiento que justamente esté orientado a lo que decía antes, a lo que decían ustedes, o sea, orientado al diálogo, orientado a construir una sociedad justa, a la paz, etcétera, a las cuestiones que en general le preocupan a la filosofía. Sí, sí, muchísimas gracias, Enrique. Y en virtud del tiempo quedan algunas cositas, pero estoy tentada de hacer un ejercicio con todas y todos de los que están aquí. Les voy a dar como unos 10, 15 segunditos para que piensen una cosa y sean capaces de, en una palabra, decirla. Es una idea que el pedido es que se conecten más en una respuesta desde el corazón que desde la cabeza. Y si pueden y se animan, las ponen en el chat, que quede para que todos podamos verla. Y es, ¿qué creen ustedes o qué sienten ustedes que es la filosofía? En una palabra, pueden ser dos, pero ideal que sea. Pueden darse unos segundos para pensarlo. Transformación, dicen ahí. Ansiedad. Acercarse al ser. Humanidad. Explorar. Cuestionar, una verdad que se construye, pensar, expandir. Y bueno, si se fijan, es un poco esa visión, ¿no? Que generalmente al principio uno piensa que filosofía son esta transmisión de la filósofa y los filósofos, y de repente cuando empezamos realmente a verla desde otro lado, vemos cosas preciosas, siguen diciendo experiencia, reflexionar, forma de vida, aprender a pensar de manera autónoma, cuestionarse el sentido de la vida, el ser, y qué maravilloso sería poder llevar esto a las salas de clase, poder compartir esto, poder conectar con las niñas y los niños desde este lugar y que ellos conecten con todo esto que entendemos por filosofía, que es una mirada distinta, que es una mirada que efectivamente nos conecta con el ser, pero
pero no esta cosa como metafísica, sino con este sentido de propósito, de autoconocimiento, que la verdad es que en un minuto hay un filósofo que, Schumacher, no lo pronuncié muy bien, pero que dice que la única forma de realmente obtener el autoconocimiento es a través del diálogo con el otro, porque nos muestra aquello que nosotras y nosotros no somos capaces de ver de nosotros mismos, y en ese sentido lo que Anita María menciona de la importancia de este diálogo filosófico pareciera ser algo esencial en la formación, y cuanto antes mejor, porque son hábitos y los hábitos requieren tiempo. Me gustaría abrir un poco, si bien han estado escribiendo en el chat sus preguntas, si hay alguien que quisiera o escribir en el chat o levantar la mano, o simplemente desconectar el micrófono y hacer alguna pregunta, ya puede ser a Enrique o a Ana María. Bienvenidas las preguntas, aclaraciones, lo que sea, y como decían, se pueden equivocar, da lo mismo, aquí es suelto, es lo que quieran, y cualquier duda o inquietud son bienvenidas si es que las hay. No, yo por lo menos no puedo verlos a todos porque son dos páginas. Bastián Vilches levantó la mano. Bastián. Sí. Buenísimo. Bastián, si quiere... Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Buenas tardes a todos. De primera, gracias por la instancia de poder hablar acerca de esto. Y solamente quizás comentar acerca de la idea del diálogo. Primero presentarme. Trabajo en el Liceo Técnico acá en Cabildo. ¿Dónde, perdón? En Cabildo, quinta región. Ya, perfecto. Haciendo filosofía con tercero y cuarto medio. Y precisamente he estado trabajando harto el hecho del diálogo, y es algo también que le ha gustado mucho a estos estudiantes que están en liceos técnicos. Y una de las cosas que me llama la atención que un profesor me enseñó una vez de la Católica Valparaíso, que la etimología de la palabra diálogo, que en el fondo el día como a través del logo, ¿cierto? Que te invita en el fondo como a un viaje a través de las palabras, a través del conocimiento, que en el fondo puede ser universal. Y por lo tanto, a lo mejor la riqueza del diálogo que se construye, ¿cierto? Está ahí, en el fondo, en que a lo mejor cuando uno conversa con alguien, cuando se intercambian las opiniones, la idea, uno en el fondo nunca sabe con lo que se va a encontrar, precisamente porque ese día, ¿cierto? Ese día atraviesa el logos, por decirlo así. Entonces, según lo que decía la profesora anteriormente, esto del diálogo filosófico nos muestra una parte que a lo mejor nosotros no podemos ver, y el hecho de que un estudiante o un profesor o una persona se predisponga a dialogar y a pensar junto con otro ya es una riqueza de conocimiento. O sea, eso es una riqueza. Gracias, Bastián. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o hacer un comentario? También es bienvenido que compartan cómo ven ustedes esto que hemos visto, o sus propias experiencias. Ana María, ¿tú? Yo quisiera comentar lo que dijo recién Sebastián. Me parece fantástico que él recuerde la etimología del diálogo, y eso me hizo recordar que hace un momento estábamos hablando de la violencia, y me parece muy importante poder oponer violencia y diálogo. Hace muchos años, cuando recién después de años oscuros de nuestro país recuperamos la democracia, nosotros, Celso, mi marido y yo, hicimos un proyecto Fondesit que se llamaba el diálogo filosófico como instrumento eficaz para desarrollar y fortalecer conductas y actitudes democráticas. Y eso nos permitió trabajar durante 4 años en un colegio con niños de muy escasos recursos. Y lo vimos, pudimos demostrar, de hecho, que al hacer filosofía con los niños se desarrollan conductas y actitudes democráticas, entre las cuales nosotros marcamos unas 16 conductas y actitudes democráticas que pueden ser desde lo más simple como
participar en la discusión, hasta lo más complejo como ser capaz de defender una posición minoritaria con buenas razones. Y creo que si no hay ese diálogo, y como decía Sebastián, me parece que era su nombre, es el ir a través de la palabra conversando uno con otro. El verbo en realidad es un verbo en voz media en griego, dialegomai, y voz media quiere decir que es una cosa que yo hago para mí o en mi propio beneficio. Entonces, cuando yo converso con el otro, entrego de mí y recibo del otro a través de la palabra y voy construyendo comunidad. Y eso, como vimos antes, yo creo que es el mejor antídoto en contra de la violencia y el mejor camino hacia la paz. Sí, muchas gracias, Ana María. Enrique, ¿quieres comentar algo tú en relación a este tema? No, quizás lo que te quería proponer, te decía Cristina, si quieres tú un poco contar cómo hemos pensado el curso, en qué momento, Sí, quizás yo creo que sería interesante aprovechando el sí, tiempo también perfecto. para las personas. Aprovechando los minutos finales y como les dije al principio, si es que queda alguna pregunta, la pueden poner en el chat y las abordaremos durante el curso. Bueno, el curso básicamente tiene distintos momentos, distintas aproximaciones. Va a haber una aproximación teórica en la que se va a profundizar lo que fue la creación de la metodología de Matthew Lipman. También se va a llevar a conocer lo que son ahora actualizaciones, evolución de esa metodología y que son muchas prácticas que se están dando de distintas maneras en el mundo. Esa va a ser una parte teórica. Hay lecturas asociadas a esa parte más teórica. Y va a haber también una parte muy práctica, que tiene que ver con que nuestra idea, más allá de mostrarles solo en qué consiste esto, los valores, las habilidades que se desarrollan, nos interesa que todas y todos los que participen, al terminar el curso, sean capaces de instalar esto en sus salas de clase. O sea, lo que queremos es eh, formarles como facilitadores. Para nosotros esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito, que esto llegue a la mayor cantidad de establecimientos del país para que se vean beneficiadas y beneficiados la mayor cantidad de niñas y niños. Y entonces va un poco en esa línea, ¿no? Parte de una cosa más bien teórica y empieza a adentrarse en lo que es la formación de ustedes para poder llegar a ser facilitador y al final, bueno, van a tener un certificado de la universidad que obviamente va asociado a la asistencia, pero que probablemente les va a servir para que ustedes en su establecimiento puedan también validar este conocimiento que tienen y que pueden empezar a hacerlo. Y la verdad es que uno lo circunscribe mucho al ámbito de la sala de clases y esto se puede llevar a cualquier ámbito de la vida, en la casa, en el trabajo, en cualquier espacio donde tengamos que dialogar con otros y donde estamos llamados a cuestionarnos un poco de las distintas cosas. Entonces la invitación es a eso. Ahora viene la parte así como marketing, que es como, pero que bueno, igual hay que hacerla. El curso estuvimos viendo de acuerdo a las realidades que actuales, que están los tiempos difíciles, y se hizo al precio que estaba comúnmente para todas y todos, se hizo un 30% de descuento, entendiendo el momento que estamos atravesando económico, y entonces es como que no sea una razón para no poder tomar esta formación y meterse en este mundo maravilloso, el tema de presupuesto. Así que también eso, aunque suena muy de venta, pero bueno, finalmente también está, y la invitación es sobre todo a eso, a conectar con esa emoción desde donde cada uno y cada una definió filosofía y a llevarlo a sus contextos escolares. Esas serían como
mis palabras al cierre, y me gustaría en estos 3 minutos que quedan, Ana María, Enrique, si ustedes pueden decir sus palabras y lo que esperan, lo que quieren transmitir en este curso que empieza ya el próximo miércoles y que va a durar 9 sesiones. Sí, a mí me gustaría dejar a la Anita María para el final. Yo solamente reiterar, creo que la invitación a todas y todos, digamos, a inscribirse en este curso, creo que es una bonita posibilidad de explorar un ámbito en que en general la filosofía se puede desarrollar, y creo también reiterar el compromiso que tenemos como facultad respecto de esta interesante disciplina que es la filosofía, que le llamamos 318, pero que encierra todas estas cuestiones que tú mencionabas recién, Cristina. Así que, Anita María, si tú quieres cerrar, si te parece. Bueno, muchas gracias por el honor. Quiero decirles que se me ha ido el tiempo demasiado rápido. Vuelvo a agradecerles por la presencia, por el interés, y contarles que es mucho más. Lo que hablamos aquí es como una pinceladita de todo lo que es filosofía para niños. Yo no alcancé a hablar, por ejemplo, de Dialogue Works, que lo mencionó la Cristina, que es como una puesta al día, una modernización a través de elementos muy novedosos y ágiles de lo que es filosofía para niños, conservando los mismos principios, las mismas ideas básicas, pero haciéndolo muy ágil y fácil también para cualquier profesor que no tenga que tener necesariamente una formación filosófica, pero sí una sensibilidad filosófica que todos los seres humanos tenemos, solo que la olvidamos o la sociedad misma nos impide desarrollarla. Y muchas gracias otra vez por el espacio a nuestra Universidad Católica. Los tres estudiamos en la Católica, así que no podemos desconocer nuestros orígenes. ¿Estudiaste en la Católica o no? Sí, claro. Sí, Enrique Y la Cristina. y la Cristina. Cristina, sí. Sí, bueno, eso también me sumo a los agradecimientos, como les dije al principio, asignar este espacio en nuestras vidas agitadas, que lo hayan asignado para nosotros es muy valioso, que haya una convocatoria y un interés en algo que para nosotros es propósito de vida, la verdad es que nos llena de emoción. Gracias, Javiera, por todo, por estar ahí ayudando, admitiendo a la gente, estando en el backup para que todo funcione. Y bueno, y esa es la invitación, como dice Ana María, hay muchísimo más. Esto es solo una charla introductoria de presentación, y hay un mundo por descubrir en este curso, y es a eso lo que los invitamos, y esperamos que pasen un buen resto de semana. Y muchas gracias a todos nuevamente. Hay una pregunta que dice, ¿qué Ah, día se dará el curso? Dice Tamara. ok. El curso se va a dar los días miércoles, empieza el próximo miércoles 7 de septiembre, va a ser en este mismo horario a las 7, pero son 2 horas, o sea, termina a las 9, pensando un poco en que ya están todas y todos en sus casas. Duran 9 sesiones. Eso, los links de Zoom y las lecturas se les van a ir dando, va a ser siempre el mismo link, y las lecturas se les van a ir dando con un poco de anticipación. Es absolutamente, es ideal que las lean, pero se entiende los tiempos, y si no las leen, se las explicamos, no hay ningún problema. Esos son más o menos los tiempos. ¿Aún hay cupos? Sí, aún hay cupos. Y la verdad es que si bien dice cupos limitados, nosotras nos hemos organizado para que finalmente no haya un límite, y vamos a ir adaptando a todas y todos los que se quieran inscribir. No queremos dejar a nadie afuera. Así que pueden invitar, pueden llegar, no se van a acabar los cupos. Así que eso, no sé si hay alguna cosa más. Valor, no sé si por definición lo puedo decir. Háganme alguna seña, sí, no.
Sí, sí, se puede. Javiera, sí, se puede decir, ya, perfecto. Con este 30% de descuento que les hablamos, queda en, si no me equivoco, 157.000 el programa completo, lo que en verdad para ser una certificación de la Católica está bastante bueno. Ese es el precio y bueno, esa es la invitación a todas y a todos y ya estamos en la hora, así que si no hay nada más que agregar, muchísimas gracias por su participación por el chat, por los comentarios, que la verdad es que estuvieron buenísimos y quedan Nos invitados. vemos. Entonces, Y nos nos vemos. vemos. Y nos vemos. Chao. Chao, gracias.